Buenos días a todas. Disculpen el retraso nuevamente. Estaba en un evento en el colegio, en el Colombo, y el tráfico al regresar o sea, me dicen Rabino, calcula 40 minutos, está sobrado. Y no es... había entrega de Sidur, pero no es, hay un evento y no sé qué, entonces tenía que hacer presencia ahí. ¿Eso se les da en qué grado? Quinto, aquí lo hacen en quinto. En quinto de bachillerato. De primaria. De primaria. De primaria, sí. Sí, de repente hay que adelantarlo a primero. Como niños de... Okay, pero bueno, eso es... estábamos ahí, es muy bonito. Pero qué bonito. Sí. La entrega del Sidur, del primer Sidur, imagínate, el primer Sidur que reciben. ¿Quién los dona esos sidures? Cada comunidad dona sus entrega. Sí, yo le entrego a nuestros comunitarios. ¿Y cuántos habían de la sefaradí? 50%. No. Imagínate, casi. Bastante. Muchísimo. Nosotros siempre 4. somos 3, no sé, porque la mayoría de los nuestros no están en el colegio hebreo, sí. ¿Puedo hacer una pregunta indiscreta? Claro. ¿Y qué pasa con los niños que no son judíos? No me la haga a mí, hazla al colegio. ¿Ah? Hazla al colegio esa pregunta, no me la haga a mí. No, le dan un sidur del colegio, no sé, las comunidades no se meten. ¿También les dan? Sí, no pueden hacer diferencia. ¿Y qué porcentaje era ¿Qué eso? hacen ellos con un sidur? No sé, Nada. prefiero no decir. Mejor de no hablar. Mejor no decir nada, Cuando uno no debe hablar, Más mejor de no inteligente. hablar. Así es, pero bueno, estaban en buenas manos. Nuevamente disculpen, no quise cancelar la clase previamente porque no quiero cortar la continuidad. Sí, entonces nuevamente disculpen. Ok, nos encontramos en el... gracias a Luisa. Nos encontramos en el capítulo 1, Mishnah 3. Y esta Mishnah nos dice lo siguiente. Masejet Avot, no obviamente. Antignos ish sojo kibel mi Shimon HaTzadik. Antignos, así se llamaba la persona, Antignos, de la ciudad de Sojo, ¿sí? Una ciudad en Israel. Recibió las siguientes enseñanzas de Torah de su maestro Shimon HaTzadik. Si hacemos memoria, en la clase anterior, el último que dio la enseñanza, ¿quién fue? Shimon HaTzadik. Entonces Antignos era su alumno, recibió de Shimon HaTzadik y siguió con otro consejo adicional que es el que vamos a ver a continuación. Huaya Omer, Al tiyu ka'avadim המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. אלא, הוו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. והיא מורה שמיים עליכם. ¿Está claro? Sí, No. el Él decía lo siguiente, este es el siguiente consejo. No sirvan a Hashem como siervos que trabajan para su amo para recibir una recompensa, ¿sí? Sino seamos siervos que trabajan para su amo por amor y no para recibir una recompensa. Y que el temor al cielo esté sobre ustedes. Esos son los dos consejos que dio Antignos del lugar de Sojo. Otra vez les repito, una es que cuando vamos a hacer algo por nuestra tradición, por nuestro judaísmo, por Dios, no lo hagamos por Dios porque nos va a dar una recompensa. Voy a rezar porque quiero esto, voy a hacer esta acción porque quiero tener parnasá, voy a hacer esta acción de Gesed porque quiero tener salud. No, porque eso es básicamente esclavo, un siervo. El siervo trabaja ¿para qué? No por amor a su amo, puede ser que le tiene cariño a su amo, dependiendo cuántos años lleva. Depende del amo. Pero no más de cariño. No trabaja por amor. ¿Trabaja por qué? Por el salario. Por el salario que tiene que recibir. Todos somos, no nada más un siervo, un empleado. Empleado es básicamente una palabra de repente un poco más sofisticada, pero un empleado es un siervo. Es un esclavo. En otro contexto, pero estamos en lo mismo. No es un esclavo que le van a decir, haz esto, pero en otras cosas. Es lo mismo. Y todas esas personas que trabajan por una recompensa, que es por el pago, o por la otra meta que quieren llegar. Y Antignos nos dice un consejo de vida. Si nosotros queremos acercarnos a Dios, acerquémonos a Dios haciendo acciones buenas, actos de benevolencia,
actos de espiritualidad, conexión con Dios, rezo, tefilá y demás, pero no a cambio de algo. No tengamos expectativa y esperemos recibir. ¿Sí? Ahorita voy a hablar un poquito más de este tema. Y uno siempre le pide a Dios, siempre pide, siempre pide. Podemos pedir, pero no esperemos. Pedir, pues se puede pedir. Que me suceda, porque Dios quiere Dios, que me vaya. está perfecto eso, pero no esperemos, porque cuando hay expectativas, empiezo a tocar un poquito base a donde quiero entrar, es cuando empieza el problema de que uno suelta las cosas. Explico un poco. Si yo tengo expectativa de mi compañero que le iba a pedir un préstamo o una ayuda, tenía expectativa porque es mi amigo, una ayuda. Lo llamo, le digo, mira, querido amigo, estoy en esta situación, necesito tu ayuda. ¿Qué pasa si el amigo, cuando uno se abre con él y le dice, necesito tu ayuda? O sea, uno le confiesa, le dice la realidad, necesito tu ayuda. Y el amigo, por X razón, por bueno o por mejor, o porque no puede, ¿qué importa por qué? O por malo, dice, no te quiero, no puedo ayudarte. ¿Qué le pasa a la persona? Si tenía expectativas altas, no va a ser más su amigo. Cuando hay expectativas, es lo peor que puede pasar. La expectativa es bueno como una llave para crear ambición. Tengo la expectativa de tal y por eso quiero tener ambición a llegar a tal. Pero expectativa para esperar voy a recibir es gravísimo. Como padres, ¿sí? Imagino que también todos podemos sentirlo como madres. Pero entonces Tenemos expectativas con Dios no se pueden. Ya vamos a volver a Dios, pero ahí vamos, pero por ahí va la cosa. Tú sabes que yo voy a... Sí, pero que yo quiero metértelo poco a poco para que no me preguntes. Te lo hago poco a poco y así no hay preguntas. Como padres, como madres, como abuelos, ¿sí? Tenemos expectativas muchas veces de nuestra pareja, de nuestros hijos, que nos acompañen, si tenemos que hacer un chequeo, si tenemos que nos van a llamar a saludar hoy, que nos van a llamar para Shabbat, que nos van a llamar a saludar, que hace una semana pasó una intervención médica, entonces me van a llamar todos los días. Y cuando se le mete a la persona esa expectativa, estoy esperando esa recompensa, estoy esperando recibir, ahí es cuando empieza el problema con la familia, ahí es cuando empieza el problema con los individuos. Porque a veces la otra persona no llama o no ayuda, no por mal, se le olvidó, pero como uno tiene la expectativa, lo da como un hecho que tiene que pasar. Y aunque es así, efectivamente un padre, el hijo tiene que acompañar y todo, pero nunca tener expectativas. Expectativas de que tiene que pasar, no puede. No es bueno lo que no puede, no es correcto. Y eso es lo que nos dice aquí la Mishnah. No tengamos expectativas o no hagamos algo teniendo expectativas que va a pasar. Esperanza sí, expectativa es algo más seguro. Esperanza es, tenemos esperanza, tikva que va a pasar. Si no pasa, seguimos teniendo esperanza. Expectativa es más que esperanza. Expectativa es, va a pasar. Esa es mi expectativa. Yo hago un evento y pienso que va a pasar esto. Esa es mi expectativa. Si algo falló, me frustro. Exacto. Expectativa frustra. Y cuando hay expectativas, hay rupturas familiares, hay rupturas de socios, hay rupturas de amigos, hay rupturas de todo. No hay que tener expectativas, hay que tener un poquito, pero no hay que basarse en esas expectativas, no hay que llegar tanto de repente a esperanza o de repente anhelar a algo, pero no expectativa, no traerlo como una realidad, sino hasta que pase. Entonces aquí volviendo al tema, le pedimos a Dios, podemos pedirle, alabarle, pedirle, quiero esto, quiero salud, quiero sustento, quiero éxito, quiero bendición, pero no esperemos de inmediato la respuesta. Aparte, Dios no es un ATM. ¿Cómo se dice ATM aquí en Colombia? ATM. No es un cajero automático, sí, que uno mete y saca. No es así tampoco, no es más. Pero la Mishnah aquí se quiere enfocar un poquito más en cuando le trabajamos a Dios, ¿sí? Cuando hacemos un acto bueno, rezamos, porque le rezamos a Dios, ¿sí? Hacemos un acto muchas veces. Nos gusta hacer actos de benevolencia, de ayuda, de gesed y demás. Queremos hacerlo, pero internamente, o puede ser que lo estamos haciendo porque estamos pasando una situación y queremos que Dios nos ayude a sobrepasar la situación que estamos pasando personal por el acto de benevolencia que uno está haciendo. Y eso es lo que nos dice aquí Antignos: no seamos como esclavos, no seamos como siervos que esperan y trabajan por su recompensa, sino seamos como siervos que lo hacen, que trabajan a su amo por amor sin esperar su recompensa. Y al final dice: Vihim ora shamayim alechem, y que el temor del cielo esté sobre ustedes, que también ahí me voy a enfocar un poquito. Pero antes de eso vuelvo al primer punto, ¿sí? Esos son los dos puntos que él dice. Vuelvo al primer punto.
Está escrito en nuestros sabios dicen, Rav dice, Leolam yasok adam betorah u'mitzvot, ve'afal pi shelo lishma, shemitoch shelo lishma ba lishma. Rav, que era un rabino conocido como Rav, dice que siempre uno tiene que tratar de conectarse, estudiar Torah y hacer actos buenos, actos de benevolencia. La pregunta es, ¿qué pasa si uno lo hace por otras intenciones? No tiene intención de hacer el bien, tampoco tiene intención de hacer el mal, pero lo hace porque, como estaba mencionando antes, estoy pasando un momento difícil, quiero hacer un acto bien para que... Con algún interés. Con un interés, pero no es un interés malo, ¿no? Es un interés interno, uno ingenuamente, ¿no? Quiero hacer algo para que así Dios me... En esos momentos. Pero yo pongamos rezo teilín, pero porque me satisface. Te satisface. Entonces tú estás en ese nivel de que lo haces por amor. Por amor, no por recompensa. Lo haces porque quieres a Dios. Exactamente. Por amor se llama eso. Porque me siento te sientes conectada. Me siento pero muchas veces, o no sé si muchas veces, Rav analiza si una persona está en una situación así, un poco difícil, y quiere hacer una acción y él mismo sabe que está haciendo la acción por un interés, por una recompensa. La pregunta es si la hace o no la hace. Entonces Rav nos enseña algo muy interesante, que eso aplica hoy en día a la educación también. Todo este tema es un tema muy educativo. Ahorita vamos a tocar el tema de la educación con nuestros hijos. Nos dice Rav, hazla con interés. Porque si lo haces con interés, al fin vas a acabar haciéndolo después de un tiempo también sin interés. Y eso es verdad. Muchas veces hacemos algo por obligación, ¿sí? Es un tipo de obligación, un interés es un tipo de obligación. Pero cuando ya lo hicimos 1, 2, 3 veces, nos sacia, nos gusta, ¿sabes qué? Voy a seguir haciéndolo aunque ya no tengo interés. Entonces así nos dice Rab, aunque tengas un interés y busques la recompensa, hazlo. La meta es lo que nos dice Antignos, llegar a hacer cosas buenas, actos de benevolencia y mitzvot y cumplir y todo por amor. Pero no significa que si no es por amor, no vas a hacer nada. Empecemos haciéndolo no por amor, si podemos por amor mejor, pero si no, por interés, y por interés al final acaba haciéndose también por amor. Sí, eso también en la educación con nuestros hijos. Me dije que nuestros hijos, hoy en día en la educación, muchas veces nuestros hijos nos piden un regalo, ¿sí? Nos piden un regalo y nosotros se los concedemos, ¿sí? Muchas veces es un lado, se los damos porque lo pidió. Muchas veces es el otro extremo. Nos piden un detalle, un regalito. No, para ganarte un detalle, un regalo, tienes que hacer 50 días de comportarte bien. Si no te comportas bien 50 días, parece los días entre Pesach y Shavuot, ¿sí? Sefirat HaOmer. Si no hacemos Sefirat HaOmer, 50 días de buen comportamiento, no te lo doy. Entonces, estamos en este modelo de educación, estamos en una educación errónea. ¿Por qué? Porque estamos demostrando a nuestros hijos, en este mundo todo es recibe, pero dame. Todo es un intercambio. ¿Quieres esto? Dame. No hay amor, no hay cariño, no hay conexión, no hay calidez, papá, hijo, mamá, hija, abuelos, hijos, ¿sí? Esos extremos son horribles, ¿sí? ¿Por qué? Y por otro lado, si le dices, toma, te doy cualquier cosa, pues no lo haces por amor ni por cariño, lo haces porque te lo está pidiendo. Entonces, extremo de darle cualquier cosa al niño, lo que él solicite, o el otro extremo, de no darle nunca, a menos que él pague por lo que está recibiendo. ¿Quieres que es hoy en día la moda de los niños? ¿Qué piden hoy en día los niños? No, celular no doy. Otra cosa que no sea celular. Los juegos más sanos. Ya no. Los nietos. Mis nietos están muy grandes. Bueno, de todas maneras piden algo. ¿Qué uno hace? Los abuelos dan. Los abuelos no hacen muchas condiciones. Pero los papás van a ver que hay dos extremos. Uno dice, no, con mucho gusto, ¿qué quieres? ¿Un celular nuevo? Ahí está el celular, toma el celular nuevo. ¿Ah? Máquina para crispetas. Ojalá no pidan eso los niños. Eso me pidió a mí mi bisnieto. Qué belleza, dáselo corriendo. Una máquina para hacer crispetas. Dáselo, que eso es. Mira, las crispetas son sanas. No, hablando en serio. Son kasher, son sanas y es algo productivo, va a hacer algo con sus manos. El celular no es con las manos, es con los dedos. ¿Ok? Entonces, esos dos extremos de papás que conceden todo lo que solicita, dan. Y el otro extremo es, no, yo no te doy. Y no estamos hablando por papás que no tienen posibilidad o si tienen posibilidad, sin entrar a ese tema.
Papás que tienen posibilidad de dar lo que está pidiendo el niño. Hay unos papás que conceden de inmediato y dan. Otros papás que ¿qué? No quieres 50 días de comportamiento. Y a veces inclusive en Shabbat, o a veces ven a alguien que le está dando un dulcecito a los niños. Dulce, pero condición. A mí me tiene que decir Shabbat Shalom si no hay dulces. Bueno, eso, Shabbat Shalom está bien, eso no es una condición, eso es un saludo. Sí, pero hoy en día todo se nos convierte en, ¿quieres? Dame. Ten bekaj se llama eso, compra y venta. Compra y venta. Tú quieres esto, cómpralo. ¿Cómo lo compras? Con una acción tuya. Este modelo es un modelo muy bueno, pero no constante. Pero yo pienso que también eso es una manera de educar, porque, o sea, tienes que educar. Estoy de acuerdo completamente, tiene toda la razón. Pero cuando todo lo que le entregamos a nuestros hijos es haz y te doy, se olvidó el amor y se olvidó el cariño. Entonces tiene que haber un balance. Tiene que haber un balance entre de vez en cuando el niño pide algo, ¿sabes qué? En Shabbat, pide algo, lo que sea, en Shabbat o toma, te mereces un regalo, te quiero. No te mereces, perdón, me equivoqué. Te quiero, toma un regalo. Y por otro lado, no siempre te quiero y te doy siempre todo. Uno siempre tiene que mostrar al hijo, si es una compra y venta, de vez en cuando, pero a veces te doy un dulce porque te quiero. ¿Por qué me das un dulce hoy? Porque te quiero. O sea, muchas veces los niños están acostumbrados a recibir únicamente porque se comprometen a algo. Y de repente el niño, me puede preguntar a los papás, cuando un día de repente le dan algo, le pasó algo al papá que quiere darle algo, papi, ¿por qué? ¿Por qué el dulce? El niño lo dice contento, pero uno que lo ve es para llorar. Un niño que le dice a su papá, ¿por qué el dulce? ¿Cómo que por qué el dulce? Porque te quiero. No sé el dulce o cualquier regalito. ¿Por qué te lo doy? Porque te quiero. Porque te quiero. Así tiene que ser la educación, tiene que haber un balance entre no conceder todo, no dar todo, no dar todo lo que él pide, ni más faltaba, ni el 50% inclusive, si vemos todas las peticiones, ni hablar. Y a veces dar, compra y venta, compórtate y te lo doy, pero no olvidar también dar porque te quiero. Dar por amor. Y ese es el concepto también aquí con Dios. No seamos siervos que hacemos por recompensa, porque si no, no demostramos amor al Creador. Si un papá le da regalos al hijo siempre por a cambio de algo, no hay amor en ese regalo. El regalo del amor, ¿cuándo es? Te lo doy porque te quiero. Una pareja. Ustedes han visto un esposo que le dice a la esposa, te regalo un anillo, un collar de diamante o de lo que sea, con una condición, que te porte bien por medio año. O al revés. No existe eso. ¿Por qué no existe eso? Porque entre pareja el concepto sí lo entendemos que es amor. El hijo no lo damos por granted de que es amor porque es nuestro hijo, ¿sí? Entonces tenemos que esa relación que hay entre pareja, que uno da a veces el regalo porque te quiero, porque te admiro, también al hijo te lo doy porque te admiro. Papi, pero ¿por qué me lo estás dando? No es mi cumpleaños hoy y no es que hice una actividad de 50 días de Sefirat HaOmer. La respuesta es porque soy tu papá, soy tu mamá, soy tu abuelo, soy tu abuela y te quiero. Eso es lo que es. Pero no pasar obviamente 100% al chip de que te doy todo porque te quiero, porque ahí no es porque te quiero. Ahí es porque no tienes fuerzas para tu hijo que te esté pidiendo y quieres ponerlo en silencio y le das eso para no porque te quiero, sino porque te quiero callado. Es otra, ya es otro. En español es para que no friegue. Bueno, ahí está. Aquí lo dijo, Sarita lo dijo. Entonces, eso es con Akadosh Baruj Hu también. Con Akadosh Baruj Hu tenemos que trabajarle a Dios por amor. Obviamente, muchas veces tenemos ese interés, ¿sí? Somos humanos y tenemos ese balance, pero hay que hacerlo aún así por interés para que al final lleguemos. La meta tiene que ser el amor 100%. La segunda es Vihi Mora Shamayim Alechem, que el temor del cielo esté sobre ustedes. Para explicar un poquito más, es lo que es conocido hoy en día como Irat Shamayim. Irat Shamayim es temeroso de Dios. ¿Qué es temeroso de Dios? El caso clásico, el ejemplo clásico es, muchas veces estamos con nuestra familia, con amigos, con conocidos y nos portamos bien. Pero cuando estamos en un cuarto encerrado, solos, pues nadie ve, pues hago lo que quiera. Entonces ahí está el temor de Dios. Tenemos que saber que existe un Dios que nos está viendo, creemos en su existencia y tenemos fe en la misma. Y en donde estemos, como estemos y donde estemos, tenemos que comportarnos como se debe, ser buenas personas. A veces estamos, por ejemplo, estamos en la ciudad
Entonces de repente nos conocen, ¿sabes qué? Yo tengo que saludar, buenos días, tengo que esto. Pero cuando estamos fuera y estamos disfrazados de otra ropa y no nos conocen, ¿qué importa si digo buenos días, no digo buenos días? Nadie se da cuenta quién soy ni quién no soy, ¿sí? Si en la ciudad me cuido, por ejemplo, de comer carne kasher, ¿sí? Pero cuando voy de viaje, nadie se da cuenta. Dios no está en Estados Unidos, Dios está aquí en Colombia. ¿Entienden cómo es la cosa? Entonces temor de Dios, ¿sí? Ahorita importante que siempre la frase es Irat Shamayim. Irat Shamayim, traducción literal es temor del cielo. Y nosotros siempre lo traducimos como temor de Dios. ¿Saben por qué o no? No. Irat Shamayim, no Irat Hashem, Irat Shamayim. Entonces es un tema interesante esto y es muy bonito y se los comento. El cielo, ¿sí?, representa lo que es la grandeza de Dios. La grandeza, el cielo, ¿sí? Majestuoso, infinito, la belleza de Dios. Uno ve el cielo, qué belleza, grandeza, infinito. Dios, muchas veces lo podemos tomar como que Dios es alguien que da recompensa o castiga. Y nos dice Antignos, no le tengas temor al castigo. Aquí nosotros no le trabajamos a Dios por amenazas de castigo. No nos acercamos a Él por ese castigo. Nos acercamos a Dios por su grandeza, temor al cielo. No es un temor de miedo que si hago algo malo me va a castigar, me va a venir una consecuencia. No, eso no es así. No, ese temor es un temor no sano, no saludable. Si hago esto malo, me va a pasar esto y Dios me va a mandar esto, me va a mandar este castigo, mal. El temor que está pidiendo aquí en Dignos que tengamos es temor ¿al qué? Al cielo, a la grandeza de Dios, a la belleza de Dios, a lo majestuoso que es Dios, a la grandeza de Él, a lo que Él puede hacer positivo. ¿Sí? Entonces, también el temor, que es entre comillas algo como que miedo, no miedo del castigo, miedo de la grandeza, de lo bueno. Sí, eso es importante saber. Ahorita interesante que Antignos menciona estos dos consejos. Les voy a explicar, como dijimos ya en las clases anteriores, cada rabino que decía consejos, él convivía dichos consejos. O sea, ellos aplicaban eso en sus vidas y vieron de que eso es el resultado correcto para uno aplicar a las vidas. ¿Qué pasó en la vida de Antignos con sus alumnos, con su entorno, que él tuvo que llegar a estos dos consejos? Entonces, fíjense bien. Él tenía dos alumnos, Antignos. Uno se llamaba Tzadok y otro se llamaba Baitos. ¿Sí? Así se llamaban las personas. Y cuando escucharon el primer consejo, que eso sí, Antignos pensaba que era esencial. ¿Cuál era el primer consejo? Servir a Dios por amor y no por interés. Ellos entendieron de ese consejo, ¿sí?, que no hay recompensa. El hecho que Antignos me tiene que decir, decía a sus alumnos, que no sirvan a Dios por recompensa, sino por amor. Ellos entendieron que ¿qué se refiere? ¿Por qué no por recompensa? Porque no hay recompensa. ¿Entendieron a dónde se fueron ellos? O sea, nosotros explicamos no sirvan a Dios por recompensa, sino por amor, pero obviamente hay recompensa. Ellos voltearon, ¿cómo dicen aquí? ¿Voltearon la tortilla? No sé cómo se dice. Voltearon el escenario y dijeron, no, sí, Antignos nos está diciendo a nosotros que no sirvamos a Dios por recompensa, sino por amor, es porque no hay recompensa. Entonces vinieron estos alumnos, Tzadok y Baitos, y no sabes que si no hay recompensa, pues ¿qué estamos haciendo? Uno no va a hacer algo por amor sin recompensa, ¿qué? Entonces empezaron a voltear todo y dijeron, ¿sabes qué? No hay que cumplir nada de la Torah. Se rebelaron. Únicamente hay que cumplir cosas que están escritas claramente, explícitamente en la Torah. Pero lo que dicen nuestros sabios, como explican la Torah nuestros sabios, no hay que cumplir. Y empezaron a divulgar esta idea que escucharon de Antignos, de que no hay que servir a Dios por recompensa, sino por amor. Significa que no hay recompensa. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Y tristemente, desafortunadamente, mucha gente fue atrás de ellos. Y de ahí salieron las personas llamadas Tzedokim, como Tzadok, y Baitosim, que ambos eran conocidos como los seduceos. ¿Sí? Seduceos, de ahí salió. Aquí salió el seduceo, aquí en esta generación. Tzedokim aquí salieron, por un malentendimiento. ¿Pero por qué fue ese malentendimiento? Por el segundo consejo de Antignos. Cuando Antignos vio que él daba el primer consejo y la gente lo interpretaba para el otro lado, que no hay recompensa, ¿sí? ¿Qué dijo Antignos? Voy a dar un segundo consejo. Siempre tengan temor de Dios, temor del cielo. ¿Qué les causó a ellos entender mal? Que no tenían temor de nada. Uno a veces entiende lo que uno quiere entender. ¿Y qué depende en lo que uno quiere entender?
En la personalidad. ¿Y qué depende de la personalidad o el entendimiento o la idea de uno? En lo que uno respeta, a quien uno respeta, en el temor del cielo. Muchas veces puede haber una persona que dice algo y la otra persona dice lo mismo, pero aquí entendieron el público, entendió A y aquí entendió B. ¿Por qué? Cada uno con su background, cada uno según su ideología, cada uno aquí nos dice, si está diciendo el rabino Antignos un consejo, no le trabajen a Dios por recompensa, sino por amor. ¿Por qué tú entiendes que no hay recompensa? Eso es meter problemas. ¿Quién dijo que no hay recompensa? Lo único que te estoy diciendo, hay recompensa, pero no lo hagas por la recompensa. Que sea un incentivo la recompensa. ¿Saben? Hoy en día está el concepto de incentivo. Si hoy en día en la educación hay toda una discusión si cuando van a una clase si le pagan dinero, si le dan juegos o no le dan juegos, porque no es una buena educación. Definitivamente no es una buena educación, pero mientras que sea en carácter incentivo, es una perfecta educación. Entonces aquí fue el error de ellos, pero no fue un error adrede, a propósito. Antignos le dice, no lo hagan por recompensa, sino háganlo por amor, y que la recompensa sea un incentivo para cumplirlo por amor. Pero ellos no entendieron eso. No lo hagan por recompensa. No hay recompensa. ¿Saben esa persona que siempre le buscan la lengua a la otra? No hay recompensa. Dice Antignos, fallé en mi primer consejo. Es el mejor consejo que hay. Pero es importantísimo también que el segundo consejo. Para poder captar y tener y recibir e internalizar el primer consejo de manera adecuada y correcta, necesito también internalizar el segundo consejo. ¿Cuál es el segundo consejo? Temor del cielo. No le jales la lengua a las personas que cuando no han dicho algo, no le saques. Y esto se aplica también en temas no espirituales, en temas materiales. Muchas veces uno está hablando con alguien y uno dice una cosa y te jala la lengua para otra cosa. ¿Pero qué estás hablando? ¿Dónde te la saqué yo? Si la persona que jala la lengua e interpreta para otro lado, ¿qué le falta? Temor del cielo. El temor del cielo es el que hace, no le jales la lengua a alguien que tú no sabes qué está diciendo. Si pregunta, averigua. No digas así cosas por decir. Ese es el segundo consejo de Antignos. Y como dijimos, un temor del cielo, no temor de Dios. O sea, temor, no miedo. Temor, no del castigo, de la grandeza. Eso es una belleza. Porque hoy en día uno le dice a alguien, a un niño también, si haces eso te voy a pegar. Hoy en día saben que la educación, pegar es lo peor que hay. En el tiempo de antes, sí, hace 20 años, 30 años, 40 años, era lo mejor. Creo que una buena palmada no hacía daño. Pero ¿sabes qué? Te voy a explicar, Camila, te voy a explicar. 100%, pero el problema era que en el tiempo de antes, cuando el papá daba una palmada, no lo daba con rabia. No la daba con rabia y con que quiero acabar contigo. No, daba una palmada por educación. Y ahí se le pasaba. Hoy en día, un papá o una mamá que pegan, llaman a la policía. Eso es absurdo, ya hice al otro extremo. Pero muchas veces lo hacen con rabia. Y rabia no está permitido. O sea, uno puede castigar al hijo, darle una consecuencia, ni castigar, una consecuencia que aprende. Pero pegarle con rabia, eso ya hoy en día no es... podías pegarle con rabia también. Pero no había esa rabia. Hoy en día no había esa rabia. Podemos dar una clase entera de eso nuevamente y te puedo explicar por qué. Pero antes el concepto papá-hijo era amor. El papá educaba a su hijo, la mamá educaba al hijo. Hoy en día los padres no educan. En el tiempo de antes la escuela era el papá y la mamá. Uno iba privado 2-3 horas allá. O sea, te estoy hablando de 100 años. No existía el concepto de escuelas. Existía el concepto de escuelas, pero no como hoy en día. O sea, en el tiempo de antes el papá y la mamá curtían con sus hijos 10 horas al día y 3 horas estaban en la escuela. ¿Y quién educaba al niño? Los papás educaban al niño. Entonces era un amor, era un cariño que había y obviamente la pegada era mucho más, un poco con rabia, no hay duda, pero con cariño. Hoy en día no tenemos, obviamente siempre hay que buscar la balanza, ¿no? El balance en estos temas. No hemos ido, las autoridades han ido al otro lado. Que muchos niños pasan también abusos físicos y no se pueden hacer diferencia. Entonces los niños le den un derecho para reclamar y los papás van para la cárcel. En Estados Unidos, en unos países. ¿Qué vamos a hacer? Tristemente. Si uno le pegó a un hijo con mucha rabia, ¿qué hace? De verdad que hay algo que no me olvido nunca en mi vida. ¿Qué hago? ¿Si le pegaste ya? Le pegué ya. Con la furia. Ya le pegué y le pegué durísimo. Y con rabia. Por miedo. Por necio. No le peguen más, Camila. No, eso no hizo nada.
Y entonces, ¿cómo no sabe cómo le pegó sin hizo nada? ¿Qué pecado? Está con No, es que rápido que quiere. No le pegues más y ya, no te Ya no preocupes. le puedo pegar, ya me devuelve. Te la devuelven. Ya dices. llama a la policía. No, pero en serio, ¿hay algo que yo pueda Mira, hacer para quitarme eso de No, remordimiento? cuando la persona vio que alguien le pegó y después de unos años pasó y el cariño y el amor, no pasa nada, como tú dices, una palmadita no pasa nada, no pasa nada una palmadita, a veces, y como padres, Una patada, no se le olvida nunca. Pero patada, le digo una patada y en la cabeza. uy, pero como, Algo me hizo, no me acuerdo, pero yo no me olvido y ella no se Yo olvida. creo ¿Cómo? que lo más importante es enseñarle que somos humanos. Eso. Estaba muy enojada, me equivoqué mucho, en verdad. Dice lo peor que tenía, pero explicar. todos los días. Por eso, pero decirle, soy persona, cuando ella ve que en verdad mi mamá se disculpó, la persona se disculpó, Ya y sabe pasó. que se equivocó y nunca Y ya. lo volvió a hacer, y en verdad me quiere, ya, no se olvide lo pasa. No, así es, así Uno es. una persona, es una eso es persona. muy importante también, que esa es la diferencia entre Dios y sus hijos y nosotros y padre y sus hijos, todos aprenden educativa de uno al otro, pero hay una cosa que no, que los padres, nosotros como padres, como madres, ¿sí? Tenemos el derecho de equivocarnos. Y no podemos decir a nuestros hijos, tristemente muchas veces me equivoqué. Hay que decirle, me equivoqué. Como humanos nos podemos equivocar. Dios no. Pero nosotros como padres nos podemos equivocar. Es más, qué mejor educación para un niño, para una niña, que escuchen de su padre, de su madre, me equivoqué. Qué mejor educación. Hoy en día, ¿qué niño dice me equivoqué? Tú dices, ¿por qué hiciste eso? No, pero te lo justifica. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dime, me equivoqué. Y el papá y la mamá se ponen bravos porque justifica al niño. O sea, muchas veces la rabia de los padres es por la justificación constante del hijo. Si tú dices, me equivoqué, listo. También con Dios. Umodeve Ose Viruham. ¿Cuál es el primer paso para el perdón? Antes de arrepentirse. ¿Cuál es el primer paso? Modé, reconocer. Si uno reconoce, ya tiene medio camino para adelante. De todas maneras, esta es la Mishnah que vimos hoy. Lástima que no alcanzamos a hablar un poquito más del tema, pero esos son los dos consejos de Antignos que le da a sus alumnos. Uno, tratar de hacer las cosas buenas, actos de benevolencia, mitzvot de la Torah y demás, por amor a Dios, por amor al prójimo, ¿sí? Por amor, por cariño, ¿sí? Por devoción y no por un interés. Y al mismo tiempo siempre tener temor, no miedo, temor del cielo, no de Hashem, del cielo, o sea, obviamente de Hashem, pero me refiero de la grandeza. ¿Por qué? Porque ese segundo punto nos puede tumbar toda nuestra vida, nos puede cambiar nuestra vida, nos busca, cuando no hay temor de Dios, nos busca hacer problemas aquí. Más grande es Dios, no el cielo. Sí, pero cuando tú escuchas a Dios, definitivamente Dios es todo, Eso. pero cuando escuchas a Dios, ese es el que ejecuta, da la recompensa o lo contrario. Entonces uno piensa, Dios, temor de Dios, del castigo de Dios. Entonces, ¿qué te dice qué te dice aquí la frase? Temor del cielo, que obviamente el cielo también es Dios, ¿sí? Pero el cielo, ¿qué es? ¡Qué belleza! Grandeza. El cielo es Dios. Todo es Dios. Todo es Dios. Cuando uno ve un paisaje bonito, que uno dice, ¡qué belleza! ¡Qué belleza lo que hizo Dios! ¿Sí me entiendes lo que te digo, no? Marrabu Maseh Hashem, mira la mano de Dios. Bueno, pero yo quiero hacer una pregunta Sí. que nadie me la ha resuelto. Ok. ¿Qué pasó con Hashem cuando fue el holocausto? ¿Dónde Uy. estaba? Eso es muy buena pregunta. Muy difícil. Muy buena pregunta. Muy Y te voy a decir algo, no podemos, ya se acabó el tiempo, pero para responder tu pregunta, que no te la puedo responder, es en una frase, nosotros no entendemos los caminos de Dios, nadie los entiende. Está escrito Nistarim Darkei Hashem, antes del holocausto ya está escrito ese versículo. Nistarim Darkei Hashem. Cada uno, está el holocausto, cada uno también a veces pasa momentos difíciles y también hay un holocausto medio particular también, cada uno a veces tiene un holocausto particular y también pregunta, ¿y dónde está Dios? Definitivamente, es una buena pregunta, pero de repente a veces hay que preguntar también dónde estamos nosotros con Dios también a veces. Digo, la pregunta tiene que ir para los dos lados. No podemos justificar, no podemos juzgar, no podemos saber cuáles son los caminos, no podemos saber, definitivamente el holocausto fue algo tenaz, algo terrible,
Pero Dios tiene sus cálculos arriba que queremos saberlos, pero no podemos saber todo. Lo mismo que en la Inquisición. También. En la Inquisición, en un atentado en Israel, ¿dónde está Dios? También preguntar ahí. Está. ¿Sí me explico o no? O sea, esa pregunta, si uno la quiere hacer, la puede hacer uno está en la calle y hace un choque. ¿Dónde está Dios? No, uno está en la calle y me roban el celular. ¿Dónde está Dios? Lo que digo es, Dios está, ¿sí? Pero ¿por qué no nos enfocamos en las bendiciones que trae Dios? ¿Por qué no decimos, aquí está Dios? ¿Sí me explico? Es importante, otra vez, no tenemos que hacer cálculos, ni Starim Darkeash, no podemos hacer cálculos, porque no sabemos. Es muy difícil, no tengo cómo responder. Esa es la respuesta, no tengo por qué responder. ¿Sabes por qué no tengo cómo responderte? Porque no soy Dios. El que te puede responder es Dios. Él seguro tiene una razón, él tiene su razón. Tiene su razón, Akadosh Baruj Hu tiene su razón. Y eso es el concepto de fe. Fe es creer, porque si no ya no es fe. Si uno piensa que Dios hace esto por algo, eso no es fe. Eso no es fe, lo hace por algo, eso no es fe. Es normal que uno pueda sentir rabia en el momento que pasó lo que pasó. Claro, somos humanos, volvemos a eso, somos humanos. Claro que y puede podemos. estar, no digamos peleado con Dios, pero puede estar... Se puede molestar, sí. pero ahí está el nivel que uno poco a poco tiene que llegar, es Gamzu Letová, también esto para bien. Uno pasa un momento difícil, también esto para bien. Había nivel de diferentes rabinos que decían que también, no, esto será para bien, esto es el bien. Y hay sin fin de historias que lo malo, lo mismo malo, se convierte por eso en lo bueno. Fíjense, en la Midá, perdón que me alargo un poquito más, que nos fuimos un poquito, pero para que tengas eso, está escrito en la Midá, Matzmiach y Yeshuot, ¿sí? Decimos a Dios que Él trae la salvación, pero lo dice en lenguaje de Matzmiach, de Tzemach, de planta, ¿sí? Saca la planta de salvación. ¿Qué tiene que ver salvación con planta? Trae la salvación. Y la respuesta es que la salvación viene de la semilla, y la semilla, antes que saca la planta, todos sabemos que, perdón por la expresión, se pudre la semilla, y 99.9% podrida, ahí es cuando empieza a salir. O sea que la salvación viene a veces ¿de qué? De lo malo. Lo malo es lo que nos salva a uno. Y sin fin de casos que hay de negocios, de salud. De salud, uno de repente le duele algo, va al hospital, estoy sufriendo 2 años con este dolor, y de repente va al hospital por ese dolor que tiene, ya no aguanta más, y le encuentran otra cosa. Menos mal que menos mal que sentiste ese dolor. El dolor, el sufrimiento que tuvo la persona, que le dio rabia con Dios por 1 año, por 2 años, que no se puede mover, eso fue lo que le salvó de otra enfermedad terminal. O sea, obviamente, nuevamente, no somos quien para decir que eso fue lo que salvó y que Dios lo mandó. No sabemos. Por eso pero existe Israel, porque si no, tal vez hubiéramos seguido navegando en el desierto sin saber para dónde vamos. Mira, después del Holocausto, hoy en día, en la generación a nivel historia de todo el pueblo de Israel, de los últimos 5.783 años, no hubo más Torah, no hubo más tranquilidad, no sé, tranquilidad, pero no hubo más sionismo, otras personas que le quieren llamar, religión, acercamiento, posibilidad de entender, de saber como hoy en día, en los 5.683 años. O sea, ahí son cosas buenas. No podemos decir que eso vino por lo que pasó. No podemos justificar, porque sigue siendo algo muy fuerte y muy doloroso. ¿Quiénes somos? Pero seguro, Dios tiene sus razones, y nosotros confiamos en Dios. Tenemos fe plena en Dios. Emuná Shelema, porque no hay otra respuesta. El que busca una razón y no la va a encontrar, y al final se va a volver, no va a haber fe y se va a volver ateo. No hay duda, porque no va a encontrarla, porque no sabemos los caminos de Dios. Y eso es la cualidad y la característica del pueblo judío, ¿sí? El pueblo judío, nosotros somos ma'aminim bene ma'aminim, creemos y tenemos fe, pase lo que pase, nos duele, no nos duela, conflicto, no conflicto personal, tenemos fe, nunca tenemos que parar con la fe, como dijimos también en la clase, hace 2 clases, la Torah nos dice hacer algo, ¿sí? Muchas veces entendemos la razón, muchas veces no entendemos la razón, ¿sí? Para Adumá mencioné el ejemplo de las cenizas, de la vaca bermeja, ¿se recuerdan? ¿Tiene lógica eso? Cero lógica, pero tenemos fe que si Dios lo pide, nosotros lo hacemos. Cuando venga el Mashiach o en otro momento, no puede ser que tengamos más claridad. Hoy en día tenemos más claridad que hace 20 años. Hoy en día tenemos más claridad que hace 30, 40 años. Más razones de muchas más cosas que podemos entenderla mucho más profundo. Mucho más. No había todas. Entonces, ese es el tema, tener fe. Entonces la respuesta es, no tengo respuesta, y el único que te puede dar la respuesta es Dios. Y si alguien te da una respuesta,
no escuches la respuesta, porque no hay una respuesta que te va a satisfacer nunca. Nunca te va a satisfacer. ¿Sí me entiendes? Es mejor dejar la pregunta adentro y saber, no sé la respuesta, tengo fe en Dios y después de los 120 años le preguntamos. Esa es la tranquilidad, que sabemos que hay un Dios que está encargado de nosotros. Eso es- No es una persona que está limitada, es Dios que nos está cuidando y protegiendo. Pero uno no puede decir yo creo en Dios porque estás dudando. O sea, hay que decir, es que si yo digo yo creo en Dios, tengo la duda de que si sí existe o no existe. No, pero puede O ser que yo estás- tengo fe en Dios. No, pero es depende a quién le está diciendo. O sea, si tienes una duda, primero que todo decir yo creo en Es que Dios. yo creo, es que creo hay duda. La Ah, no, palabra no. creo- Ah, la palabra creo, dices por la palabra creo que sí. Creo en Creo. Dios, No, es no, que no. hay duda, No, hay no, duda. aquí no aplica eso, porque creo aquí es una creencia en algo religioso. Es una creencia, o sea, mi fe, es fe. Aquí creo no es el creo de duda. No es creo. Cuando me pregunta, ¿vas a ir? Creo Exacto. que sí. No, ese creo No, aquí es creencia en Dios porque Dios es algo no palpable. Entonces, creencia en Él. Sí, Yo, porque ¿me entiendes? Yo creo que voy. Por ejemplo, decirle a una persona, Pero yo confío en ti, no le dices yo creo en ti, no existe. Exacto. Yo creo en ti no existe. No. Aquí se usa la palabra creo, creencia, porque es Dios, algo no palpable se usa creencia, pero no es duda, no es dudoso. Correcto. Es que yo digo, Eso está bien. ¿quién es ateo? Sí, porque ¿Qué creo significa es de que no cree creencia. nada? Creo Uno en tiene que creer en algo, creencia. otro una pared tengo. Claro, No sé lo más pero creo creo que el que dice que es ateo, a mí no me... No, no, eso es de creer. Bueno, Sarita, tú estás en otro nivel. Creo en creer en algo, que uno dice gracias a Dios, que Dios quiera. Siempre De pronto uno, no yo por lo menos siempre creo, No, siempre hablo. Porque gracias es a Dios, diferente. de todo, de todo. Es que de ese todo. no, Sí, porque ese creo creo es hubiera sido creencia. más malo, pero Es como diferente. creo en Dios, sí. Así es. Y el que es ateo, No compliques la ¿en vida. qué cree? Todo tiene un cálculo en la vida, todo es una matemática. En nadie, los ateos creen que 1 más 1, ¿cuánto es? 2. Si la razón que yo puedo mover el celular de aquí para acá es porque hay fuerza de gravedad, lo jalé, lo solté, entonces se cayó. Entonces todo, ¿por qué chocó a alguien por casualidad? Sí, todo es una... No creen en Claro, nada, tengo tengo la la mesa. No, listo, nos vemos. Perdón nuevamente, disculpen la demora.